estaba luchando un poco con qué enseñar esta noche y tenía otro tema que quería enseñar, pero siento en mi espíritu que el Señor quiere que nos pongamos a cuentas con Él, porque los tiempos en que vivimos son tan peligrosos. El tiempo es muy corto. Estamos viendo tantas cosas suceder en el mundo y estamos viendo tantos desarrollos que están habiendo aún en la nación de Israel, y parece que todo se está convergiendo, está preparando para acontecimientos que nos señalan que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Entonces esta noche quisiéramos estudiar Mateo capítulo 24 y vamos a volver a visitar las cosas que el Señor nos dio. Padre, esta noche te pido, cuando abra mi boca, le vienes tú, Señor, y ayúdame para hablar lo que quieres que comparta esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Y dice Mateo 24:3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Lo que tenemos que entender, hermanos, de la mentalidad hebrea o la mentalidad de los judíos, cuando a Jesús le hicieron esta pregunta, ellos habían venido del templo, del monte Moria, y le habían señalado a Jesús los edificios que eran muy impresionantes. No sé si les ha tocado ir a Israel, pero las ruinas de lo que quedan del templo y lo que llaman el muro de lamentaciones son unas piedras gigantescas, unas piedras blancas muy bonitas. Y cuando uno mira esas cosas y se imagina las estructuras, el templo y todos los edificios que habían, eran magníficas, eran algo muy impresionante. Y los discípulos de Jesús le empezaron a señalar y dijeron: mira, Señor, qué bonitos edificios, mira qué templo. Y Jesús les respondió, y lo más probable es que los tomó por sorpresa, y lo que les dijo los dejó, ¿cómo se diría? Tal vez perplejos. Porque ahí en el primer versículo dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se han de haber quedado perplejos, atónitos, diciendo: ¿de qué estás hablando, Jesús? ¿De dónde salió esto? ¿Verdad? A veces estamos teniendo conversaciones con unas personas y a veces salen, como dicen, del jardín izquierdo algo, y no sabemos qué es lo que está sucediendo o por qué dijo eso. Pero Jesús les dijo: ¿saben qué? Va a llegar el día en que no va a quedar piedra sobre piedra de estos hermosos edificios. Y la mentalidad, hermanos, de los judíos era esto. Ellos estaban esperando a su Mesías, ¿verdad? El Mesías había sido profetizado por los profetas desde los tiempos de Moisés. Y el Mesías que ellos esperaban era un Mesías que iba a llegar, iba a derrotar a los enemigos de Israel, iba a establecer su reino en la tierra, y los judíos iban a reinar con él. Ese es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, cuando a Jesús lo empezaron a perseguir y cuando empezó a predicar muy directamente, muchos lo abandonaron porque decían: ¿sabes qué? Este no puede ser el Mesías.
Y cuando lo prendieron, lo azotaron y lo crucificaron, muchos dijeron, ¿sabes qué? Este definitivamente no era el Mesías. Porque el Mesías que nosotros estamos esperando es un Mesías que va a venir y va a dominar el mundo. No puede ser este. Y por eso muchos lo descartaron, ¿verdad? Y esa era la mentalidad de sus discípulos aún, que pensaban que en dado momento Jesús iba a derrotar a los romanos, iba a establecer su reino y iban a reinar el mundo con él. No habían comprendido bien las palabras. Jesús les había dicho, ¿saben qué? A mí me van a crucificar, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Dentro de sus cabezas no comprendían lo que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad? No entendían porque en su mentalidad el Mesías era un conquistador. Lo que no habían comprendido es que los profetas, incluyendo Isaías, habían anunciado que el Mesías primero tenía que venir como un siervo sufriente para morir y pagar el pecado de la humanidad. Eso no lo comprendían. Y entonces salieron del templo. Jesús les dijo, ¿sabes que esto va a ser destruido? Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los judíos habían resistido tanto a los romanos y tal era la ira de los romanos que destruyeron completamente todo, ¿verdad? Destruyeron Jerusalén, mataron a más de 1 millón de judíos y cuando quemaron el templo, el oro el cual estaba chapeado todo el templo, había mucho oro, se derritió entre las piedras y los romanos derribaron, quitaron todas las piedras para poder recuperar el oro, cumpliéndose así la escritura, la profecía de Jesús de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ese es el contexto. Es el contexto, el trasfondo de la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Sin comprender o entender completamente lo que primero tenía que suceder antes de que Jesús regresara como el Mesías conquistador. Va a regresar. Primero vino como un cordero, ¿verdad? Pero cuando regrese en su segunda venida, va a regresar como un león, ¿verdad? Uno de los títulos de Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero primero tenía que venir como un cordero inocente para pagar el precio de los pecados de la humanidad y así redimir a la humanidad a él mismo. Ok, vamos a seguir. Entonces, yo imagino que de el camino del templo hacia el Monte de los Olivos, los discípulos estaban pensando lo que había dicho y tenían muchas preguntas, ciertamente. Entonces llegaron aquí en el verso 3, Mateo 24, 3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Sin duda estaban hablando entre ellos. Y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos estaban preguntándole cuándo va a venir el Mesías y cuándo se van a cumplir todas las cosas que sabemos del Mesías, cuándo van a suceder. Y le dijeron, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo es el final de los tiempos, es lo que significa. Se me hace que en hebreo es Aharit y Amamim, los últimos tiempos. Verso 4. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso es muy interesante que lo primero que les dijo Jesús es que la característica de los últimos tiempos iba a ser el engaño, iba a ser la mentira, ¿verdad? Y lo que estamos viendo nosotros en estos tiempos, hermanos, es el engaño como si estuviera de moda, ¿verdad? Nuestros políticos son tal vez los perpetrantes más grandes del engaño que tenemos. Y ha llegado el momento que cuando yo escucho a un político decir que algo no se va a hacer, digo yo, ¿sabes qué? Es lo primero que va a hacer. Y cuando dice que van a hacer algo, digo yo, ¿sabes qué? Es lo primero
que no van a ser. Y es como que nos hemos acostumbrado, ¿verdad? A que nuestros líderes nos digan mentiras y como que lo esperamos, ¿sabes qué? Pues simplemente está siendo un político. Engaño en todos lados, engaño a todo nivel, en todos los niveles sociales, en todos los niveles públicos. Miramos que hay mucho engaño, muchas mentiras que están siendo propagadas, ¿verdad? Torciendo completamente la naturaleza de Dios, torciendo la moralidad de Dios y torciendo las verdades de la palabra de Dios. Y estamos, hermanos, en esos tiempos donde francamente no podemos tenerle confianza a nuestros líderes, y por eso es que debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Y luego elaboró un poco más sobre las cosas engañosas que iban a suceder en esos días. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, el Mesías, y a muchos engañarán. Ya hemos visto mucho de eso, hermanos, ¿verdad? Yo me quedo asombrado y pasmado de cómo se han levantado hombres diciendo que ellos son el Mesías, Jesús, Yeshua, y la gente los sigue. Y ya hemos dado ejemplos. En Puerto Rico se levantó un hombre que engañó a tanta gente. En Ucrania se levantó otro hombre que engañó a mucha gente. Y no sé si se acuerdan ustedes de David Koresh, que también se levantó como un Mesías. Y la cosa es que la gente los sigue y los engaña. Pero también vemos a hombres que son adorados como Dios en la India, ¿verdad? Los que llaman los yogis. La gente los adora como si fueran Dios, como si fueran Cristo. Y todas estas cosas están sucediendo ahora, ¿verdad? Están sucediendo en todos lados donde se levantan hombres llenos de engaño y están engañando a la gente. El diablo está engañando a la gente, aún con la tecnología. Hay personas que están adorando a la inteligencia artificial y hay personas que hasta adoran a sus, ¿cómo se dice?, sus juegos electrónicos, créanlo o no. Se han registrado como una nueva religión. Dicen que ellos adoran a sus juegos electrónicos, ¿verdad? Y todo esto es parte de los falsos mesías, los falsos cristos que se están levantando en todo el mundo y la gente los está siguiendo. Y él nos dijo, ¿saben qué? Que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Y luego verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren, en estos tiempos estamos viendo en los tiempos donde hay guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Donde quiera, ahorita hay guerra en Rusia, en Ucrania, hay guerras en África, hay guerras civiles que están pasando en todos lados. Los noticieros no nos dicen todas las guerras que están pasando, pero también hay rumores de guerras, ¿verdad? Hay un rumor de que Israel posiblemente va a atacar a Irán una vez más, y hay rumores de que Irán va a hacer un ataque preventivo en contra de Israel, y que se van a levantar Hezbollah, se va a levantar Siria, se van a levantar los países en contra de Israel. Hay rumores de guerra. Pero lo que pasa es que todavía en estos tiempos, hermanos, eso no es el fin. Esos son lo que se llaman los dolores de parto. Y lo que sucede en los dolores de parto, que las mamás saben que cuando se acerca el bebé, para el tiempo para que nazca el bebé, los dolores se hacen más frecuentes y se hacen más intensos. Entonces, conforme nos acerquemos más a que nazca el bebé, vamos a empezar a ver que todas estas cosas se van a intensificar aún más, especialmente las guerras. Se van a intensificar más. Vemos cómo todo el mundo está posicionando sus artículos de guerra. Trump mandó submarinos allá cerca de Rusia. El presidente norcoreano dice que ya tiene misiles que ninguna defensa puede detener. Y muchas cosas están pasando. China está posicionándose para invadir a Taiwán. Taiwán se está preparando para defenderse.
Corea del Norte también tiene riña con Corea del Sur y muchas cosas están sucediendo, ¿verdad? A través del mundo y se están intensificando. Y estamos en los tiempos donde estamos muy próximos para que el bebé nazca, ¿verdad? Y yo me estoy refiriendo al rapto de la iglesia. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esta palabra, hermanos, cuando habla de nación contra nación, viene de la palabra griega etnos. Es donde tomamos la palabra étnica, los grupos étnicos. Y estamos viendo, miren, hermanos, aquí en Estados Unidos, esa violencia racial, todo lo que han dicho la prensa, las instituciones educacionales y todo, que han puesto división entre todo lo que pueden, entre hombre y mujer, entre diferentes, ¿cómo se dice? Los grupos socioeconómicos, y también han puesto división y contienda entre los diferentes grupos étnicos. Aquí en Estados Unidos se está atacando mucho a la gente blanca. Hace poco en Cincinnati les dieron una golpiza a una pareja de anglosajones y eran morenos. Y la prensa, cuando esto sucede, no hace nada, no dice nada y deja que esto suceda. Pero si le hubieran hecho eso a una pareja minoritaria o algo, la prensa se hubiera levantado en armas, se hubieran pasado tantas cosas. Lo que está pasando es que están causando división, resentimiento entre los diferentes grupos étnicos. Y la violencia, hermanos, está solamente abajito de la superficie, ¿verdad? Las personas que han estado sintiéndose reprimidas, sintiéndose frustradas, nomás hace falta una chispa que va a soltar estas guerras entre grupos étnicos y está solamente debajo de la superficie, ¿verdad? A punto, como dice, de explotar. Pero algo lo está deteniendo. Algo lo está deteniendo, se llama el que restringe. Está restringiendo que se suelte esto a guerra abierta. ¿Y qué es? Es que todavía no nace el bebé. Todavía no sucede el rapto de la iglesia. Es lo que está deteniendo que estas cosas se desaten. Sí, está mala la situación, pero créanme, hermanos, que cuando el Señor arrebata su iglesia y el que restringe se haga a un lado, ¿verdad? El Espíritu Santo no se va a ir, se va a hacer a un lado. Entonces se va a soltar una violencia, el caballo rojo en Apocalipsis, donde la gente se va a empezar a matar unos a otros. Dice que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, país contra país, y va a haber una matanza. Se me hace que va a morir la tercera parte del mundo cuando esto suceda. Y lo que está pasando es que todavía no sucede porque estamos todavía en los dolores de parto, pero se están haciendo más fuertes, se están haciendo más intensos, que quiere decir que no falta mucho para que nazca el bebé. No falta mucho para que suceda el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que va a haber que se suelte todo eso en una intensidad, ¿verdad? Una magnitud que no podemos imaginarnos. Dice, habrá pestes. Hemos visto diferentes enfermedades en todo el mundo y la más famosa en estos tiempos fue la de COVID. Y se están oyendo rumores de que se están planeando más enfermedades que van a suceder, ¿verdad? Esto lo que vimos del COVID solamente fue un ensayo. Fue un ensayo de las pestes, las enfermedades que van a ser sueltas y que van a matar a muchas personas, ¿verdad? Van a hacer estragos. Hay enfermedades terribles que van a ser sueltas cuando suceda esto. Dice, y habrá hambres, se va a destruir ¿cómo se le llama? La cadena de suplimiento se va a destruir y va a haber hambre. Estamos viendo pues los inicios de una hiperinflación
y no se va a mejorar. No se va a mejorar. Si leen ahí en Apocalipsis, me parece que el caballo, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo le llaman el caballo? No es el bermejo, es el caballo sin color, por decirlo así, pálido. Dice que el sueldo de un día solamente va a poder comprar un alimento por cada persona. O sea que va a haber hambre. Y terremotos en diferentes lugares, ni se diga, ¿verdad? Estamos viendo lo que llaman enjambres de terremotos por todos lados, ¿verdad? En las fallas mayores, la falla de San Andrés, aquí en California, la Cascadia, allá en la costa oeste de Canadá y de Washington, dicen que esta subducción de continentes se está esperando que se suelte esa falla que llaman de la Cascada y que va a causar que se desate también la falla de San Andrés y va a ser, están esperando un terremoto grandísimo, ¿verdad? Japón, ni se diga, ha estado temblando en Rusia. Hace poco en Rusia hubo uno de los temblores grabados más grandes, ¿verdad? Está despertando volcanes, está en lo que llaman el anillo de fuego, el cinturón de fuego que corre por todo el Pacífico hasta Sudamérica por Alaska y da vuelta allá en Asia. Se está esperando, pues, estos terremotos están empezando a despertar esos volcanes y son señales. Son señales. Aquí en Ontario, California, hemos sentido varios temblores. Gracias a Dios no han sido muy grandes, pero son enjambres. Y lo que está pasando, hermanos, es que están soltando estas fallas tan grandes y que tarde que temprano va a suceder un terremoto, un megaterremoto grandísimo, que yo creo que va a suceder durante la tribulación. Pero estamos viendo inicios, estamos viendo señales. El Señor nos está hablando, nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo vengo pronto. Todas estas cosas que están pasando no es para asustar a los creyentes, es para que nos preparemos. Y Jesús nos los dijo desde entonces, ¿verdad? Desde hace 2000 años, antes de que entregara su vida por la humanidad, nos avisó, miren, esto es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Una vez más, en verso 8 dice, y todo esto es principio de dolores. Principio de dolores. Y luego comenzó a hablar a los judíos, a los creyentes. Les dijo, verso 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Siempre ha habido persecución a los cristianos, hermanos. En estos tiempos ha habido más persecución que en todos los tiempos pasados. En países musulmanes están matando a cristianos. En China los matan. En todos los países musulmanes hay persecución en contra de los cristianos. En Siria, ¿verdad? Siempre ha habido persecución. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en estos tiempos, ¿verdad? En tiempos pasados, cuando alguien estaba ¿cómo se dice? Al lado de la carretera, estaba desahuciado, había gente que paraba y los ayudaba, ¿verdad? Pero ahora ni siquiera eso hacen porque tienen miedo que se bajan y las personas están fingiendo y asaltan a la gente que los trata de ayudar, ¿verdad? Se ha multiplicado tanta la maldad que la gente, si le hablas o le dices algo, tienen miedo que me quiera hacer porque se ha perdido el calor humano, ¿verdad? Se ha perdido el afecto natural, lo que llamaban el civismo, ¿verdad? La educación se ha perdido a causa de tanta maldad. Si alguien te habla con palabras amables, empiezas a pensar, pues, ¿qué me quiere vender algo? ¿Me quiere hacer algo? Y es porque se ha multiplicado la maldad. Estamos en esos tiempos y el amor de muchas personas se ha resfriado a causa de esa maldad. Pero dice verso 13, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, este es el fin del fin, y esto, hermanos, no se va a cumplir hasta la tribulación. Acuérdense que en la tribulación, dice la palabra de Dios que un ángel va a predicar el evangelio por todo el mundo. Léanlo, ahí está en Apocalipsis. Y va a predicar a toda nación, y va a predicar en todas las lenguas del mundo. Y cuando haya terminado de decirle a la gente, a todo el mundo, que se arrepientan, entonces es cuando va a venir el fin. El Señor va a cegar la tierra y va a venir el fin en la guerra del Armagedón. Verso 15. Entonces ahora le está hablando a sus discípulos. Les dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La abominación desoladora es algo que pasó y fue una señal durante el tiempo de los macabeos, donde Antíoco Epifanio, me parece, sacrificó un cerdo en el lugar santísimo y puso una imagen del dios Zeus en el lugar santísimo, y comenzó una persecución a los judíos. No los dejaba que adoraran, no los dejaba que hicieran sacrificios, hizo muchas cosas malas, pero era solamente un retrato, un simbólico de otro rey que se va a levantar en los últimos tiempos, que conocemos como el antimesías, el anticristo. Y les dice, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, en todos los que estén en Judea, huyan a los montes. El anticristo, el antimesías, va a hacer cesar a la adoración cuando reconstruyan el templo. Esa es otra señal. Están hablando de reconstruir el templo. Y va a ser un pacto con ellos de 7 años, y a la mitad de los 7 años los va a traicionar, se va a sentar en el lugar santísimo y va a demandar que la gente lo adore como a Dios. Y también va a poner un falso Dios en el lugar santísimo, la imagen de la bestia, que se llama, y va a matar a mucha gente, a muchos seguidores de Yeshua, de Jesús. Y le dice, cuando ustedes vean eso, dice, huyan a los montes. El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la va a haber. Una persecución, hermanos, terrible. Van a estar sucediendo los juicios de Dios. El antimesías, el anticristo, va a estar persiguiendo y matando a todo aquel que no acepte su marca, y va a matar a muchos judíos. Hitler mató a 1/3 parte de los judíos en Europa, pero el anticristo, el antimesías, va a matar a 2/3 partes de los judíos. O sea, va a ser una terrible persecución. Y verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son estos escogidos? Son los santos de la tribulación. La gente que va a ser salva durante la tribulación. Por eso el Espíritu Santo no se va a ir de la tierra. El Espíritu Santo se va a hacer a un lado y va a permitir que el enemigo haga lo que va a hacer. Porque nadie puede ser salvo, nadie puede nacer de nuevo si no es por medio del Espíritu Santo. Es como sabemos que no se va a ir, sino que solamente se va a hacer a un lado. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. El mismo anticristo, junto con el falso profeta, va a hacer grandes milagros. Dice que va a llamar fuego del cielo. Y hermanos, miren, por eso no debemos de estar correteando tras las señales, porque vamos a ser engañados. Tenemos que seguir y buscar a Jesús, a Yeshua, el hacedor de milagros. Y cuando a Él le plazca a hacer su obra, entonces Él la hace. Pero si andamos siendo impresionados por milagros y esto, podemos caer bajo la influencia de un falso maestro, un falso profeta, pero eventualmente de el antimesías, el anticristo.
Verso 25 dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. En otras palabras, cuando regrese Jesús a la tierra, hermanos, su segunda venida, nadie le va a tener que decir nada a nadie, porque todo el mundo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver. Y entonces si alguien te dice, mira, el Mesías está aquí en mi recámara, en mi cuarto, o está en ese edificio, no le crean, porque cuando de veras regrese Jesús, Yeshua, el Mesías, nadie nos va a tener que decir nada. Todo, bueno, los que están aquí en la tribulación, cuando regrese, nadie va a tener que decirle nada a nadie, porque todo el mundo lo va a ver. Va a ser un acontecimiento espectacular cuando Jesús, Yeshua, regrese por segunda vez. Verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a ser algo espectacular. Va a ser algo que va a sacudir a todo el planeta, a todo el mundo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál será esa señal? No sabemos. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto no es el rapto, hermanos de la iglesia. Esto no es el arrebatamiento. Esto es la segunda venida de Yeshua, de Jesús el Mesías. Él va a venir y va a poner pie en tierra. En el arrebatamiento, Él nos va a levantar y nos va a llevar a vivir con Él para siempre. Entonces, lo que estamos leyendo aquí no es el rapto, es la segunda venida del Mesías. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es durante la tribulación. Va a cegar el Señor. Ahí está en el libro del Apocalipsis. Entonces ahora nos dijo la señal mayor para que reconozcamos de que estamos en los últimos tiempos. Verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La higuera, hermanos, es una de las representaciones de Israel. La higuera también, ¿cuál otro? No me recuerdo. La viña, los viñedos también representan a Israel. Y la higuera también representa a Israel. Entonces lo que está diciendo dice, cuando Israel una vez más vuelva a surgir como nación, sabed que está cerca. Es cuando Israel, hermanos, nació como nación, comenzaron los últimos tiempos de los últimos tiempos. Israel es el reloj profético. Para que podamos entender la profecía bíblica, tenemos que mirar hacia Israel. ¿Por qué? Jesús va a regresar a Israel. No va a regresar a Nueva York. No va a regresar a Londres, ni a París, ni a la Ciudad de México. Va a regresar a Jerusalén. Entonces, el reloj, la medida, el medidor de la profecía bíblica es la nación de Israel. Por eso tenemos que estar poniendo atención a lo que está pasando allá. Mucha gente desestima eso. Mucha gente dice, ¿qué tiene que ver Israel con qué? Unos hasta dicen que Israel no es el Israel verdadero, ¿verdad? Lo descuentan, lo desestiman. Pero déjame decirte, fíjate lo que está pasando en Israel para que sepas lo que está pasando en la tabla profética. Muy importante que entendamos eso. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La nación de Israel nació en 1948. Me parece que, si no me equivoco, acaba de cumplir 77 años. Y dice, Jesús dijo, esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Ahora es tarde, hermanos. La Biblia dice que el hombre vivirá 70 y 80 años con todo y su fortaleza. ¿Será posible que el Señor nos está permitiendo llegar lo más que se pueda hasta los 80 años para que suceda esto? Dice el Señor que esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Estamos muy cercas.
Estamos muy cercas. Verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces aquí está hablando del rapto. Está hablando del arrebatamiento. Nadie sabe el día ni la hora. Porque miren, cuando los acontecimientos de la tribulación se pueden estimar en cierta manera. Cuando el antimesías, el anticristo, afirme un pacto de 7 años con Israel y con el mundo, allí va a comenzar la tribulación. Entonces le pueden sacar la cuenta del principio de la tribulación hasta la mitad de la tribulación, cuando el antimesías va a traicionar a Israel, o hasta el final de la tribulación. De alguna manera se van a poder estimar ciertas cosas hasta la segunda venida de Jesús. Pero el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, no hay nada que tenga que suceder para que suceda, para que venga Jesús, Yeshua, por su iglesia. Se llama la doctrina de la inminencia, o el regreso inminente del Señor, que no tiene que suceder nada. Entonces, cuando se refiere aquí, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ya he explicado eso de la boda del antiguo Medio Oriente, donde el padre se pagaban una dote como una garantía de que iban a regresar por la novia, se iban, construían una casa, una habitación para la novia. Cuando el padre le decía a su hijo que estaba listo y que fuera por su esposa, entonces cuando el hijo iba sin avisar nada. Entonces la novia tenía que estar lista de día y de noche, tenía que estar preparada porque el novio podía venir de día, podía venir en la madrugada y ella tenía que estar lista. Es un retrato del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar preparados a todo momento, como la parábola de las 5 vírgenes sensatas e insensatas. Tenemos que estar listos porque el novio puede venir en cualquier momento a llevarnos. Entonces, este versículo se está refiriendo al rapto, se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, estamos muy cerca del arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Pero así como en los tiempos de Noé, que le decían, ¿cuál diluvio, cuál lluvia? Estás loco, Noé. Estás perdiendo tu tiempo construyendo esa arca. Por 120 años, Noé predicó y construyó el arca. Y durante ese tiempo no hubo ningún converso. Solamente se salvó Noé y su familia. Y así como se burlaban de Noé, hermanos, así hay gente hoy que se burlan del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Dice, ¿cuál arrebatamiento? Dice, nunca ha pasado eso. Dice, es un invento que hizo alguien. No es cierto, ni siquiera predican el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Pero va a llegar el día cuando, como en los días de Noé, cuando Noé subió a los animales al arca, Dios cerró la puerta y ya era muy tarde. Y cuando empezaron a caer las primeras gotas, ¿verdad? Porque antes no llovía. Y es cuando la gente empezó a creer, pero ya era muy tarde. Va a llegar el día en que Jesús, Yeshua, va a venir por su iglesia, nos va a arrebatar. Y cuando suceda eso, hermanos, va a ser demasiado tarde. Entonces, subámonos al arca ahora, ahorita. Si estamos jugando con Dios, si estamos con un pie adentro y afuera, más vale que nos metamos completamente dentro. Si estamos coqueteando con el mundo, si estamos viviendo vidas dobles, si estamos viviendo en pecado, más vale que nos pongamos a cuentas con Dios, porque cuando Él regrese, se va a llevar a su novia, su esposa,
una iglesia sin mancha y sin arruga. Estamos esperando ese tiempo, ¿verdad? Suceda cuando suceda, lo estamos esperando. Y si estamos jugando con Dios, nos vamos a quedar. El Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces tenemos, hermanos, que estar velando y orando. Tenemos que estar listos, deseosos de la venida del Señor. Y dejar de comportarnos como se comporta el mundo. ¿Verdad? El mundo, como dice aquí, van a estar haciéndolo. Va a ser un día donde la gente va a estar haciendo sus quehaceres cotidianos, ¿verdad? Van a estar trabajando, van a estar en la casa, viendo sus deportes, haciendo lo que les gusta hacer. Un día cualquiera y de repente, ¡pum! El arcángel va a sonar la trompeta. Los muertos en el Mesías, en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Verdad? Y estamos, hermanos, en esos días. Está a punto de nacer el bebé. Está a punto de venir Jesús, Yeshua, por nosotros. Verso 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra dejada. Entonces, esto está hablando del arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Tenemos que aprender a discernir, dividir la palabra cuando es la tribulación y cuando está hablando del rapto. Y estos versículos, estos versos, está hablando del rapto de la iglesia, porque en la segunda venida del Señor, hermanos, cuando Él venga, va a venir a traer juicio a la tierra. En el rapto de la iglesia va a venir por su esposa para llevárselas y consumar el matrimonio en las bodas del Cordero. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Verdad? Mucha gente, ay, hermanos, a veces miro los videos de YouTube y hay gente con fórmulas, ¿verdad? Tienen un pizarrón y está lleno de diagramas y de fórmulas y tantas cosas. Y yo, poniendo fechas, tiene que venir en este día por esto. No, hermanos, la palabra de Dios dice exactamente, vendrá a la hora que no penséis. ¿Verdad? Cuando venga el rapto, solo Dios sabe cuándo va a ser. Unos están diciendo ahora que es en septiembre. Pues ojalá que sí se haga. Yo me quiero ir con el Señor. Pero lo más probable es que todos están equivocados de cuándo va a venir el Señor, porque dice que va a venir a una hora que no pensemos. El Señor nos dijo los tiempos, las sazones, para que estemos preparados, pero el día exacto y la hora nadie la sabe, solamente Dios. Solamente Dios. Entonces, no se dejen llevar por esas cosas, ¿verdad? Que va a venir el 23 de septiembre, que hermanos, no se dejen. ¿Cuántas veces no se han equivocado? ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es poner nuestras vidas en bien con Dios y todos los días vivir para Él, para que cuando Él venga, estemos preparados. Estén nuestras lámparas llenas de aceite para cuando el Señor venga por nosotros. Yo sí me quisiera ir, si fuera el 26 de septiembre, yo estoy, gloria a Dios, pues sí. Pero si no es, pues, es que miren, lo que pasa es esto. La gente se cree las fechas, la fecha viene y va y la gente se decepciona. No, ni siquiera es cierto. No hagamos eso, hermanos. Vivamos como si fuera a venir mañana el Señor. Y no pongamos atención a las personas que ponen fechas, porque nadie sabe. Nadie sabe. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. O sea, que estemos ocupados en la obra del Señor. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Eso está pasando exactamente, hermanos, en la iglesia. Están diciendo, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos
Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no se espere y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Ese es el infierno. Entonces tengamos cuidado, hermanos, no desesperémonos. Acuérdense que estamos corriendo un maratón. Corrámoslo con paciencia y esperemos que el Señor nos tome por sorpresa sirviéndole y así nos lleve con Él. Pero si estamos, no, mira que dijo que tiene que venir en septiembre, va a venir en septiembre, y que si no viene, hermano, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Mejor di, Señor, cuando vengas, yo quiero estar listo, dame tu gracia para obedecer, dame tu fuerza para vencer, para que cuando tú vengas, yo esté listo para irme contigo. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, que tú nos dijiste de antemano lo que va a suceder, para que no nos extrañe todo lo que está pasando. Señor Jesús, Yeshua, ten misericordia de nosotros. Danos gracia para ser obedientes, danos fuerzas para vencer, Señor, para no darnos por vencidos, sino ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza. Te lo pedimos todo en tu nombre santo, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, pasen muy buenas noches todos y shalom.